Buenas compañeros, aquí Dred, y a día de hoy quiero hablar sobre las características principales del género del terror. No he querido más que todo hablar con respecto de algunos temas que tienen que ver con describir los géneros. De esa forma puedo traer ciertas cosas del canal mientras me da tiempo para seguir viendo algunos animes para traer más contenido al canal. Asimismo, el género del terror es algo que siempre he querido hablar. Aparte de eso, de que por algo me puse Dred, ya que prácticamente quiere decir choque de miedo. Bueno, eso es lo que quiere decir mi nombre, Shock, y Dred, que quiere decir como miedo o pequeño pavor o algo así. Aunque si buscas el nombre en internet vas a encontrar a gente con peinado rasta. No sabía que de esa manera también se le llamaba ese tipo de peinado. Así que quiero hablar de algunas características con respecto al género del terror y cómo hacer un buen género de terror. Es decir, cómo hacer una buena historia de terror. Sinceramente también tengo que decir antes de comenzar el video, no hablo de lo típico que siempre digo, sino que un jumpscare o screamer no es miedo como tal. Es solamente un simple choque de miedo. O sea, prácticamente mi nombre, pero lo que quiere decir básicamente es que solamente te da un pequeño susto. Eso es todo. Así que en este video les voy a explicar las ciertas características que debe tener toda obra de terror para así ustedes puedan entender algo. En dado caso que quieran hacer videos con ese tema, quieran hacer obras con ese tema, tienen que entender esos puntos. Que antes de comenzar este video les recuerdo por favor que se suscriban y den like a este canal porque es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, principalmente vamos a resumir las características principales del género del terror en 3 cosas. Este no será mi típico video de 3 cosas, sino que más bien son una descripción de ciertas características. No voy a subdividir el video como siempre lo hago en este tipo de videos, sino que les voy a ir explicando más que todo cómo tienen que ser. Y escogí 3 formas porque es una forma simple de entender lo que es el género. También va a haber una cuarta que será la conclusión final en lo cual todo tiene que englobarse. Así que, para comenzar, toda obra de terror necesita un ambiente. Para que lo sepan muy bien, toda obra necesita cierto ambiente, pero es muy natural saber de que ciertos ambientes pueden ayudarte a describir qué es cierta obra. Por ejemplo, en un ambiente de una obra de romance, siempre se da un ambiente bastante hogareño, tranquilo y aparentemente feliz. Y digo aparentemente, pero lo que quiere decir es que técnicamente no se ve ningún conflicto en un ambiente romántico. Mientras que el ambiente de terror por lo general tiende a ser más deprimente, silencioso y oscuro. Es algo muy típico que debe tener toda obra de terror. Siempre ves que toda una familia entra a una casa y dicha casa resulta ser oscura, tenebrosa, silenciosa y cambia completamente el ambiente. Es decir, puedes llevar a una familia feliz a un tipo de sitio como lo estoy describiendo y sinceramente cambia todo y de una vez le das al espectador una sensación de terror. En videos y cosas así puedes hacer lo mismo poniendo solamente una canción temática con eso. Una canción oscura, relajante, no necesariamente tiene que sonar tétrica, sino con el hecho de que sea relajante o incluso ¿cómo es que se dice? Una música ambiental puede servirte para dar una sensación de miedo. Y también tiene que ver con una narración lenta. Y si tienes una voz profunda, te va a facilitar todo el trabajo. Así es como generas un ambiente de terror. Ahora, el segundo punto y el más importante, más que todo en una obra de ficción o incluso en los videojuegos, es que tienes que tener un protagonista demasiado vulnerable. Es decir, es bien sabido que en todas obras de terror e incluso del género de slasher, siempre el protagonista, no el antagonista, no estamos hablando de Jason, siempre tiene que ser muy vulnerable. Por lo general, en las obras de terror siempre escogen mujeres para ser las protagonistas principales en dichas obras. ¿Por qué? Porque nos guste o no, sean a ciertos grupos o a lo que sea, la mujer independientemente es más vulnerable y el espectador tiende a identificarse un poco más con la mujer. Y empieza a sentir esa misma sensación de vulnerabilidad que ella puede estar sintiendo en esos momentos. No es que uno no pueda sentir lo mismo con un hombre, pero por alguna extraña razón uno siente que en esas situaciones es más capaz de sobrevivir. Aunque claro, obviamente también puede hacer el giro de trama en la que al final terminan eliminando al hombre. Pero para conseguir una mejor sensación rápida en ese sentido, es más recomendable tener una mujer de protagonista. En dado caso que quieras usar un hombre, pues hazlo demasiado vulnerable en dicha situación. Es decir, no lo hagas militar, no lo hagas ex policía,
hazlo lo más vulnerable y normal posible, como un nerd, otaku o lo que sea, lo más vulnerable posible. En este aspecto también se subdivide en el hecho de que el antagonista tiene que ser mucho superior al protagonista. Puedes poner a que sean varias personas contra el protagonista, o puedes poner de que de alguna manera el antagonista es un monstruo, o es un militar o ex policía también que se volvió loco, o de esa misma manera puedes poner que el antagonista sea alguien que se haya vuelto loco, pero que en mil veces sea superior al protagonista en todo sentido. Eso te ayudará más a crear una sensación mejor de miedo y terror. La parte 3, y quizás la más importante, es que no uses screamers. Al principio de este video expliqué de que un screamer no es miedo, es solamente para sacarte un susto fácil. No digo que sabiéndolo usar te puede ayudar, pero sinceramente lo que tienes que hacer más que todo para generar una buena sensación de miedo es no depender de lo fácil. Trata de perturbar al espectador de muchas otras formas, sin necesidad de recurrir a algo sencillo. Si algo tiene en común la comedia con el terror es el uso de la sorpresa. Siendo así, es bien sabido que muchas obras de terror siempre recurren al Diabolus Ex Machina. ¿Qué es el Diabolus Ex Machina? Pues es lo opuesto al Deus Ex Machina. Esto lo vi en un canal de escritura, por cierto, en la cual este tipo de plot twist, entre comillas, sirve simplemente para empeorar las cosas. Ustedes ya deberían estar acostumbrados, por ejemplo, en los NTR, en la cual cuando todo va a terminar, uno ve el giro de trama en la que a la final todo empeora drásticamente. Bueno, eso es lo que consiste un Diabolus Ex Machina, en la cual todo empeora de forma innecesaria. Este aspecto se basa más que todo, por lo que vi en ese canal de escritura, es cuando la aventura de Gilgamesh, en la cual él va a salvar a su amigo Enkidu y una serpiente le quita lo que él con tanto trabajo había conseguido. Eso consiste básicamente en lo que es el Diabolus Ex Machina. Depender de este tipo de recursos narrativos para empeorar más la trama, de esa manera para que los protagonistas se sientan aún más vulnerables y que sientan de verdad que no pueden salir de esta, sinceramente es bastante útil. Ahora bien, la cuarta, la última y la más especial de todas. Piensa muy bien tu historia. Esta es la más importante de todas, porque de nada sirve lo que te estoy contando si no guías bien tu historia, y a la final podrías estar cayendo en una historia mal escrita. Algo muy bueno que tiene el género del terror es que es mutable y lo puedes adaptar con la ciencia ficción, y puedes convertir una historia de ciencia ficción en una historia de terror, de misma forma con la fantasía, pero ya en ese paso sería más como fantasía oscura, pero le puedes dar esos tintes de terror. Pero si nos acercamos un poco en lo sobrenatural, es que puedes utilizar dichos elementos, que nos acerca un poco a lo que es el terror cósmico o lovecraftiano, sabiendo utilizar ese tipo de cosas sobrenaturales de que el ser humano no entiende, jugando con el miedo a lo desconocido. También es muy bueno que investigues de muchas fobias y los implementes en tu obra. Y con eso también digo de que no seas muy descriptivo ni le quites el misticismo a tu obra. Mientras menos el espectador sepa, más miedo le va a generar. Bien, si quieres que tu obra se base en un mundo real, pero no quieres que tenga ni tintes de ciencia ficción, ni tenga tintes de sobrenatural, pues simplemente básate en el miedo real. Nada más bien da más miedo para un ser humano que enfrentarse a otro ser humano. Pero ahí tendrías que inspirarte en hechos reales y tienes que disfrazar bien las cosas, porque tengo que admitir de que todo este tipo de temas está muy delicado en el hecho de basarse en hechos reales. Aunque a Hollywood no le importa, en otros casos sí. Bueno, estos son pequeños tips que estoy dando para manejar bien el terror. Espero les haya gustado si es que estás pensando escribir una obra de terror. Solo estoy diciendo algo que es muy básico en mi opinión, pero que esto te sirva de ayuda. Al mismo tiempo estoy aprendiendo y me gustaría también aprender un poco de ustedes, qué podrían recomendar, qué podrían sugerir o qué podríamos compartir. Bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado este video. Aquí Dredd, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.